Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de la segunda quincena de dibujo artístico. Hoy toca, como vamos a hacer todas las segundas sesiones durante el curso, hoy toca dibujar con una clase práctica de forma que podamos trabajar estos conceptos de claro-oscuro, que a veces se nos complica más de la cuenta. Voy a ir resolviendo el ejercicio que tenéis propuesto como actividad. Es justamente el que tenéis en pantalla en este momento. Es una composición sencillita en donde se os pide, fijaos, que dibujemos en un lado de la lámina de manera esquemática, solamente representando la estructura lineal, sin entrar en detalles, en valoraciones de claro-oscuro ni de tonalidad. Y en la otra mitad de la lámina vamos a hacer un análisis mucho más analítico, en donde sí trabajemos con esa valoración tonal, intentemos simular efectos de volumen, distinción entre primeros planos y el plano del fondo, sombras de los objetos y sombras arrojadas sobre la base donde se apoyan, lo que ayuda a afianzar esos objetos para que no se nos queden demasiado flotando. Así que la sesión de hoy va en esa dirección. Yo voy a empezar, fijaos, he preparado una pequeña cuadrícula para practicar el degradado. Voy a utilizar lápices blandos, un 2B aproximadamente, y a mí siempre me gusta tener como referencia esta pequeña cuadrícula para preparar al menos dos niveles de degradado. Uno lo voy a hacer de manera progresiva y el otro mucho más escalonado. Veréis, vais a ver a qué me refiero. Voy a utilizar este 2B, que yo creo que me funciona bien. Lápiz siempre bien afilado, ¿vale? Y fijaos, primer nivel, voy a hacer un degradado continuo. Voy a empezar de izquierda a derecha. Fijaos siempre el lápiz lo más alejado posible de la mano. El lápiz forma parte de la extensión de la mano. Nunca, salvo para estar en pequeñitos detalles, así, ¿vale? Cuanto más lejos de la mano, mejor. Yo utilizo la siguiente técnica. Aplico una capa lo más uniforme con la base del lápiz bien apoyada. Es una capa igual para toda esta longitud. Estoy haciendo un degradado de 6 niveles, que me parecen suficientes, pero podrían ser muchos más, ¿vale? Los que vayáis a estudios superiores, bellas artes, haréis degradados de 10 niveles, que serán muy útiles. Fijaos, ya tengo un primer nivel de degradado, todas las posiciones con la misma intensidad. Es una base uniforme con un tono de partida. ¿Qué hago ahora? Pues muy fácil, fijaos. Esta es la primera posición, la voy a respetar. Va a ser mi referencia, mi punto de partida. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a empezar a aplicar una segunda capa a partir de la segunda posición, ¿vale? Así que justo en esta segunda posición, con la misma presión con la que apliqué la primera capa, aplico una segunda capa. Espero que lo podáis ver bien a través de la cámara, ¿vale? Con la misma presión, no aprieto más el lápiz. No se trata de aplicar más presión, sino de acumular diferentes capas. Es posible que no notéis ninguna diferencia, ¿vale? Pero os aseguro que sí la hay. Esto es como cuando barremos con la escoba, por mucho que aprietes, la escoba no va a limpiar más. Entonces se trata de aplicar una capa suave con la misma presión que la primera, pero respetando la primera casilla. Aquí casi la tengo ya. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Pues fácil. Tengo un primer nivel de gris, es el tono más suave que puedo conseguir. Tengo un segundo nivel un poquito más intenso. Voy al tercero. ¿Vale? Empiezo en la tercera posición, aplico otra capa
con la misma presión. ¿Vale? No aprieto más el lápiz. Fijaos cómo mantengo el lápiz. Prácticamente con los 2 dedos de la mano. ¿Ok? Aplico otra capa con idéntica presión. No es cuestión de apretar, sino de aplicar una capa sobre otra. Es como cuando utilizamos un spray. Imaginaos que en lugar del lápiz es un spray. Aplico una capa. Si aplico una segunda capa, intensifico la primera, pero no estoy apretando más con el spray. Simplemente estoy aplicando una capa sobre otra. ¿Vale? Y ahora, fijaos, es importante cambiar la dirección del trazo para conseguir un trazado lo más uniforme posible. ¿De acuerdo? Insisto aquí. Voy a dejar lo más uniforme que pueda. ¿Vale? Sin darnos cuenta, poco a poco, con esa tercera capa, ya tenemos un primer nivel, un segundo, un tercero, ¿vale? Es una progresión muy suave y vamos a la cuarta. Empiezo en la cuarta posición. Otra capa. Recordad, idéntica presión, ¿vale? No es cuestión de fuerza, sino de acumular capa sobre capa. ¿De acuerdo? Esto a los profes de dibujo, cuando los alumnos lo hacen, nos gusta muchísimo porque nos damos cuenta de que ha comprendido cómo funciona, en este caso, la técnica del lápiz grafito, ¿vale? Tenemos que respetar la naturaleza del material. Si el material se comporta así, tenemos que seguir utilizándolo así, sacándole todo el máximo posible, pero sin forzar. Todo lo que sea forzado en la vida no funciona, acaba siendo muy frustrante. Así que aplicamos esta otra capa. Voy a hacerlo cambiando, fijaos, en la dirección del trazo, arriba abajo, izquierda derecha, de manera que consiga un resultado lo más uniforme posible. ¿Ok? Ya tengo un cuarto nivel de intensidad. Espero que lo vayáis siguiendo bien en la pantalla. Me quedan 2, la misma operación. Voy a la quinta posición, ¿vale? A partir de aquí voy a meter otra capa. El lápiz, ¿vale? Nunca así, siempre alejado de la mano. Metemos otra capa, insistimos, cambiamos la dirección. Esto va a conseguir que sea una superficie mucho más uniforme, ¿vale? Estamos haciendo un degradado escalonado, muy progresivo, muy suave. No tenemos que llegar a un negro absoluto, ¿vale? El valor número 6 no tiene por qué ser un negro absoluto. Nos vamos a quedar siguiendo esta suave progresión hasta donde llegue el propio lápiz. No vamos a forzar, ¿de acuerdo? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nos falta el último nivel, el número 6. Me voy al final y otra vez. ¿Vale? Una capa suave, insistiendo. Ya estamos terminando el trabajo. Llego aquí, cambio la dirección. Muy importante esto, cambiar dirección del trazo para que se note que dominamos el material. Movimiento en diagonal. Todo esto genera una superficie muy suave, muy compacta. Fijaos que no utilizo goma. En absoluto, cero goma. Yo nunca empleo la goma. ¿Vale? En dibujo, cuando meto la pata, es como la vida. Tienes que seguir adelante. ¿Vale? Aceptar el fallo y adelante. ¿Veis la progresión? Espero que se vea suficientemente. ¿Vale? Sin apenas esfuerzo hemos conseguido 6 niveles de degradado, un gradiente con un valor mínimo y un valor máximo que se ha quedado en esa tonalidad. Si tuviésemos más niveles, posiblemente habríamos llegado a alcanzar el negro máximo que puede alcanzar este lápiz, que nunca sería un negro absoluto. ¿Ok? Voy a bajar un poco la cámara, a ver si conseguimos que se vea un poquito mejor. Vale, ya lo veis un poquito mejor. El segundo gradiente, el segundo degradado, lo voy a hacer continuo. Aquí sí que necesitamos control. Voy a hacer, fijaos, voy a empezar siempre por el tono más suave. Este suele ser un error muy típico. Hay mucha gente que empieza marcando el tono más suave y el tono más oscuro. Y luego rellena el medio. No.
Error. Se trata de ser muy progresivo, con continuidad y control, ¿vale? Fijaos. Papel bien firme en la mesa, no se nos puede mover durante el trabajo. Empezamos. Un tono suave, como este que tenemos en la primera posición. Tono suave. Voy de arriba a abajo y cuando note que cambio, cuando vaya a llegar, voy incrementando la presión un poquito. Tengo esa referencia, la voy a copiar aquí abajo, pero de manera progresiva. Incremento un poquito. Cuando vaya a hacer el cambio aquí de casilla, otra vez voy a incrementar para que se parezca a este de aquí arriba. Y lo hago de forma progresiva, un poquito más de presión. ¿Vale? El lápiz siempre así. Un poquito más de presión, un poquito más de presión. Cuando vaya a llegar aquí a este cambio, un poquito más de presión aquí. No en la línea, un poquito antes de llegar a la línea. ¿De acuerdo? Subimos un poquito más de presión ahí. Ahora sí estoy jugando con la intensidad del lápiz. Aquí igual, cuando vaya a llegar cerca de la línea, aumento la presión. A esta altura aumentamos un poquito la presión y la mantengo. No aflojo. Si aflojamos, volvemos atrás. Aquí tengo esa referencia. La sigo utilizando. Le doy un poquito más de presión. Ahí. Y antes de llegar a esta línea, sigo aumentando. ¿Vale? Como siempre tengo la referencia arriba, es cuestión de ir imitando, reproduciendo esa referencia. ¿De acuerdo? Aquí incrementamos la presión otra vez, antes de llegar al corte. Ahí. Un poquito más de presión aquí. Arriba, arriba, arriba. Ahora sí noto como el lápiz se agarra bien al papel, ¿vale? No como antes que íbamos capa a capa. Aquí sí estamos subiendo la intensidad. Necesitamos, en una sola capa, en un solo trazado, necesitamos conseguir ese tono. ¿Vale? Lo voy a intensificar un poquito más, que se me ha quedado demasiado suave. Podemos cambiar la dirección para conseguir un resultado un poquito más homogéneo. ¿De acuerdo? Mientras vamos retrocediendo un poquito, sin perder nunca esa referencia. ¿Ok? Lo podemos ver. Cambio la dirección del trazo, de nuevo. Me vengo aquí. Voy suavizando. Suelto presión, suelto presión. Fijaos, suelto presión. ¿Vale? Y fijaos, tengo un resultado muy parecido. ¿Vale? Muy parecido. Debe ser igual. Este es el grado máximo que vamos a conseguir con la posición número 6. Y de aquí hacia atrás irá bajando poco a poco hasta el nivel mínimo de intensidad. Tenemos resultados similares, acumulando capas, una tras otra, variando la presión. Pero el resultado es el mismo. ¿Vale? Es una práctica que viene muy bien para dominar los degradados. Y estos degradados, controlados, lo vamos a aplicar en el dibujo que tenéis como modelo. Son 3 elementos. Yo voy a utilizar la mitad de la lámina para hacer solución esquemática y solución con sombra, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? Pues fijaos, esta es mi superficie de trabajo. Lo normal es dividirla. Voy a dividirla a la mitad. Los que ya tengáis una cierta experiencia en el dibujo sabéis a qué me refiero. La divido a la mitad. Fijaos cómo en la lámina la mitad coincide con la separación. Fijaos, voy a hacer aquí una línea de referencia aproximadamente a esta altura, perpendicular a la que ya tenemos. Voy a dejar un poquito de margen por debajo, ¿vale? Y fijaos cómo en nuestra composición ese bote que aparece de pie, tiene una forma de prisma rectangular, ocupa aproximadamente este espacio. Estoy haciendo un encaje, es un encaje previo. Es todo el sitio que ocupa ese embate, ese recipiente, que además tiene un tapón, ¿lo veis? Tiene un tapón en la parte superior, obviamente. Esto es todo el sitio, la caja que ocuparía ese objeto. Y el tapón, dentro de este objeto, ocuparía aproximadamente este sitio. Es decir,
si esta es la mitad, fijaos, la mitad del bote de ese recipiente, sé que el tapón ocupa aproximadamente un espacio como este. ¿Ok? Y además sé, fijaos, no tengo el bote de frente, lo tenemos ligeramente inclinado, haciendo un escorzo. La esquina coincide con el tapón. Seguro que lo podéis ver. ¿Ok? Esa esquina coincide con el tapón y se va a desplazar hasta prácticamente la esquina contraria, hasta aquí. Lo que quiere decir que esta es una arista que vamos a dibujar. ¿Vale? Lo que quiere decir que esta línea tiene su paralela aquí abajo. ¿Lo veis? Y que esta línea tiene su paralela aquí abajo. Ahí lo tenemos. Tenemos prácticamente definido ese objeto. Líneas generales. ¿De acuerdo? El tapón, bueno, vamos a concretar esta paralela detrás. No la veríamos porque el tapón la tapa, pero la insinuamos. ¿Vale? Y esta paralela para cerrar la parte de arriba. Pasa igual aquí abajo. No vemos esta línea, ni vemos esta línea, pero sabemos que está aquí. ¿Vale? Y además, estas esquinas se unirían. No hace falta que las dibujemos, aunque si las insinuamos, el profesor siempre te lo agradece. ¿Vale? Los profesores le agradecemos ese tipo de estructura que nos ayuda a dejar claro que hemos entendido cómo funciona. Ahora fijaos, forma redonda del tapón es una forma elíptica, ¿vale? Es una forma elíptica, como la que tenemos aquí, que coincide con la base del tapón. ¿Vale? Lo podéis ver como poco a poco la figura va encajando. ¿De acuerdo? Y ahora, si queréis, podemos suavizar las esquinas. No es un objeto totalmente recto, no tiene ángulos de 90 grados, sino que tiene las esquinas ligeramente redondeadas. Y al mismo tiempo, aseguro la línea. ¿Vale? Aquí se produce una curvatura muy suave. Aquí la línea baja. Como tengo esa vertical, la voy a utilizar como referencia para que me salga lo más vertical posible. ¿Ok? Y aquí lo mismo, hay que redondear un poquito. Y aquí lo mismo, hay que redondear un poquito. Marcamos bien esta arista. Fijaos que no empleo la goma para nada. ¿Vale? Eso significa que me siento seguro con el dibujo. Y aquí lo mismo. Suavizamos esa esquina. Marcamos bien arista. Marcamos bien la arista. Y aquí exactamente igual. Suavizamos esa esquina. ¿Vale? Aquí tenemos una forma ligeramente redondeada. Y trazamos la última vertical. ¿Vale? La referencia del papel nos puede servir para hacer una vertical correcta. Fijaos que no utilizamos regla ni nada parecido, simplemente precisión, control, paciencia y ya tendríamos resuelto nuestro objeto de manera esquemática, muy lineal. Uno de ellos es solamente un envase. Nos falta al otro lado de esta vertical, nos falta el mortero. ¿Cuánto ocupa el mortero? Muy fácil. Fijaos, la esquina del mortero llega más o menos a la mitad del envase, un poco por encima. Yo creo que a esta altura aproximadamente tendríamos el mortero. Y la base, fijaos cómo, aunque no vemos dónde termina, intuimos que se queda más o menos a la altura de esta línea que ya teníamos, lo que quiere decir que nuestro mortero debería de entrar dentro de este límite que tenemos marcado, ¿vale? Bueno, si sale hacia arriba se nos pasa de tamaño, si se va hacia abajo se nos descuelga. ¿Qué forma, qué anchura tiene el mortero? Pues fijaos, grosso modo, yo creo que tiene la misma anchura que tiene este bote. Voy a utilizar una medida fácil, el lápiz. Fijaos, utilizo el lápiz para medir. Y antes de nada, voy a dividir aquí a la mitad, igual que hemos hecho aquí, para poder calcular su simetría. Divido a la mitad, ¿de acuerdo? Tomo la medida como referencia, ahí lo tenemos, y me lo llevo aquí. Fijaos,
voy a marcar desde aquí, ¿vale? Le puedo dar la vuelta al papel y voy a marcar justo, a ver que no me quiero quedar corto. Bien, mejor aquí. Salgo aquí. Ok, salgo aquí. Vale. Aprox, mi mortero, tiene que entrar en este límite. ¿Vale? Obviamente en su parte más ancha. Voy a cerrar la caja. Es importante que cerremos las cajas. La caja no tiene por qué ser cuadrada, ¿eh? Se llama encaje porque lo vamos encerrando en formas como esta. Espero que lo estéis viendo. Este es el espacio que ocupa el mortero. No puede pasar de aquí. Este es su eje de simetría. El mortero es un objeto redondo, ¿vale? Es un objeto ligeramente cónico. Lo vemos ligeramente distorsionado porque, como pasa con el tapón, vemos su parte superior. Vemos su parte superior, lo que quiere decir que tenemos que ver la parte superior del mortero también, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Es una elipse muy suave la que se dibuja, que tiene que tocar este punto máximo, baja hacia abajo y aquí exactamente igual. Es una curvatura similar a esta. Es esa curvatura, aquí se produce el contacto con ese punto, aquí se produce el contacto con ese punto y continuamos la elipse para que quede lo más simétrica posible. Imaginaos que aquí hay un eje que divide esta elipse en dos, ¿vale? Si lo veis mejor así, ya tenemos una forma elíptica, la concretamos mejor, la suavizamos mejor. La parte de arriba del mortero queda resuelta, pero tiene volumen. Así que le tenemos que dar un poquito más tenemos que construir el tabique. Aquí estaríamos viendo ese tabique. Llegaría hasta aquí. ¿Vale? Estaríamos viendo algo parecido a eso. Y vemos que el mortero se va cerrando hacia abajo. Yo creo que se cierra como 1/3 aproximadamente. La base del mortero se va cerrando hacia abajo en una curva muy suave. ¿Vale? Entonces, cuidado con esa curva, empieza bastante recta y se va curvando a partir de un momento determinado, de forma que tenemos algo por el estilo. Y hacemos lo mismo aquí, cuidado, baja un poquito recto y se va curvando hasta tocar ese punto. ¿Vale? Son dos líneas curvas simétricas. ¿Vale? Fijaos que este eje de simetría me ayuda a que quede lo más centrado posible. Seguro que me estáis viendo. Y sabemos que aquí en la base el objeto se cierra con una curvatura similar a la que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí tendríamos el objeto mortero trazado de una forma muy esquemática, muy sencilla. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta la mano del mortero. ¿Vale? ¿Qué ocupa la mano del mortero? Pues fijaos, lo tenemos fácil. No llega a tocar este lado, esta arista, y sobrepasa un poquito la base del mortero. Y además, fijaos que tiene una dirección, esto es importante, parecida a eso. ¿De acuerdo? Es importante que calculemos la dirección. Es tan importante como que podemos trazar una línea que nos sirva de referencia para decir, vale, tiene que llevar una dirección similar a esa. Y además, como la mano del mortero tiene una forma cilíndrica, si trazamos esa línea de eje, sabemos que ese objeto cilíndrico tiene que quedarse a misma distancia arriba y abajo. Lo que quiere decir que con determinar el grosor que tiene el mortero en su parte más ancha, que es la parte final, ¿vale? Vamos a imaginar que llegase aproximadamente hasta aquí. ¿Qué anchura tiene? Pues fijaos, no es tan ancho como el tapón del bote, ¿vale? La punta del mortero no es tan ancha, pero es bastante ancha. Yo creo que es una cosa parecida a esta. ¿Vale? No llega a ser el ancho del tapón, pero es bastante grueso. Voy a hacer la caja que contendría todo el mortero. Fijaos, tengo el eje, tengo el ancho, voy a trasladar esa línea. No pasa nada si sobrepaso
y me meto dentro del mortero. ¿Vale? Tengo una línea, tengo la otra línea. Vamos a intentar que sean simétricas. ¿De acuerdo? No insistimos demasiado. Y el mortero hemos dicho que llega a tocar ligeramente la arista. Lo podéis ver, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Definir la forma del mortero. El mortero sabemos que tiene una forma parecida. Este es nuestro eje, que no podemos perder nunca de referencia. El mango es un poquito más fino que la punta de abajo. Se viene hacia aquí. ¿Vale? Este es nuestro mango. Lo tendríamos dibujado. Aproximadamente, fijaos, donde toca el mortero, empieza el propio mango en sí, la propia parte que machaca, y la última es donde se ha ensanchado notablemente, es en este punto, y aquí se estrecha con una pequeña curvatura y se estrecha con una pequeña curvatura. Aquí tendríamos la punta de ese mortero, de esa mano del mortero. ¿De acuerdo? Aquí se produce una curva suave. Bien. Y aquí hay una curvatura que une una pieza con otra. Y esta parte es simétrica. ¿Ok? Lo estamos viendo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Solamente unimos el extremo del mortero, lo que es el asa, llega aproximadamente a este punto, y esta otra parte que es simétrica y toca aquí. Ahí lo tenemos definido de forma muy esquemática, sin perder nunca la simetría y sin entrar en demasiado detalle. Creo que se puede ver. ¿Ok? Bueno, os dejo unos minutos por si lo tenéis que terminar. ¿Cómo continúo ahora? Muy fácil. Voy a repetir lo mismo en esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Voy a prolongar todas las líneas que tenemos en esta dirección. ¿Vale? Es un dibujo. Vamos a repetir exactamente igual. Aquí lo mismo, voy a trazar una vertical, como teníamos aquí en medio. ¿De acuerdo? Trazo esa perpendicular, me sirve de eje. Y esta línea del tapón que teníamos aquí, igual, nos la vamos a llevar. Control, fijaos que no utilizo regla, ¿vale? En dibujo artístico no usamos ningún tipo de apoyo. Lo traigo hasta aquí. Hay una pequeña separación aquí, no llega a tocar el eje. Esta va a ser la cara de esta forma, ¿vale? Y me sigo llevando el resto de línea, por ejemplo, esa esquina que tengo aquí, me la traigo hasta aquí. Ya tengo localizado ese punto. Ese punto es ese punto de ahí. ¿Qué pasa con esta arista? ¿Vale? Me la traigo hacia aquí. Me la traigo hacia aquí. ¿Vale? Ya tengo localizado ese otro punto, ¿vale? Que es este de aquí. Y así sucesivamente. Las medidas, fácil. Con el lápiz. ¿Vale? Usamos el lápiz. Aquí tenemos. Este es este punto. ¿Vale? Lo tengo localizado. Y con la misma separación que hay aquí, la misma angulación, ya podemos ir cerrando la parte de arriba. ¿Veis cómo se va cerrando? ¿Vale? Incluso lo podemos ir concretando un poquito más visible para dejar claro la tapa, dónde ocupa. Esto sabemos que es simétrico, igual que teníamos esta línea aquí, lo que quiere decir que podemos trazar una vertical aquí para hacer el tapón. El tapón hemos dicho que ocupa desde la arista, desde aquí, hasta la otra arista, ¿vale? Y cerramos con esa misma curvatura que hemos hecho antes, uniendo esos dos extremos. Subimos, ¿vale? No podemos pasar esta línea que teníamos ya hecha de antes,
Así que voy a hacer la misma curvatura que tengo abajo, una elipse, y voy a hacer la parte de arriba del tapón. ¿Lo vemos, verdad? ¿Vale? Ya tenemos el tapón resuelto. Es un duplicado. Y hacemos lo mismo con la caja. ¿Vale? Cuidado con esta ligera inclinación. Aquí hay una ligera inclinación. No la podemos perder. No podemos perder esa inclinación. No podemos perder esa inclinación. Y a partir de aquí va a bajar, igual que baja aquí. ¿Vale? Bajamos hacia abajo. ¿Vale? Aquí nos vamos a encontrar con este punto. Esta arista tiene que bajar hacia abajo igual. Y en ese punto, que es este, coinciden. ¿Vale? En paralelo. Aquí. En paralelo a esa línea, trazamos línea inferior y sabemos que donde se corten tiene que darme esa esquina. ¿Vale? Solamente estamos cruzando líneas. Y ahora fíjate, en paralelo aquí arriba, trazamos. Solo tenemos que unir estas líneas. Sabemos que hay líneas ocultas, no las vamos a dibujar, y sabemos que tenemos que redondear todas estas esquinas. ¿Ok? Redondeamos, suavizamos, no es un objeto anguloso. ¿De acuerdo? Tendríamos que hacer, fijaos, ya tenemos duplicado ese objeto. Misma dimensión, misma proporción, hemos trasladado a partir de líneas. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sombrear. Como no tenemos tiempo para hacer toda la composición, vamos a sombrear este objeto. ¿Con qué nos encontramos? Pues fijaos, la parte frontal, volvemos al lápiz, tiene una zona bastante intensa aquí justo en las aristas, la vamos a reforzar bien para dejar claro dónde llegan estas aristas. ¿Vale? Insistimos bien en la arista y aplicamos una capa generosa. ¿Vale? Voy a cambiar la dirección de línea para que no sea un trazo muy monótono. ¿Vale? Fijaos cómo esta zona tiene una mayor intensidad. ¿Vale? Cambio de dirección de línea. ¿Ok? Refuerzo bien esta parte de aquí, cerca de la arista, intensifico un poquito más. ¿Vale? Y lo demás lo voy a dejar con un tono intermedio. Fijaos cómo puedo utilizar como referencia mi pequeño catálogo, ¿no? Con este nivel 6 estoy aquí, con este nivel 1 estoy en esta zona más iluminada, de forma que cada parte, ¿de acuerdo?, va adquiriendo una intensidad diferente. Aquí voy a subir un poco más de intensidad, me voy a quedar en niveles 3, 4 aproximadamente. ¿Vale? Cerca de las aristas sí que nos conviene marcar un poquito más, dejar claro hasta dónde llega el objeto. ¿Vale? Creo que me vais viendo. Bueno, hacemos lo mismo en este lateral. Marcamos bien la zona de sombra. Damos una primera capa. ¿Vale? Vamos a marcar bien esta arista, que tiene una forma ligeramente curvada. Así que la marcamos suficientemente bien. Marcamos suficientemente bien aquí, ¿vale? Intuimos que hay más cantidad de luz en este lado, así que vamos a ser más suaves, un poquito más suaves, ¿vale? Vamos a dejar esta cara como ligeramente, algo más iluminada, no mucho, pero un poquito más. Si tenemos que subir la intensidad, no pasa nada, me vengo aquí, doy una capa, aplico una capa más intensa, ¿vale? Mientras haya una buena distinción entre una cara y la otra, y arriba hago igual. Fijaos, alrededor del tapón hay una zona de mayor intensidad. Le voy a aplicar un poquito más de presión. Fijaos el lápiz siempre como lo utilizamos, ¿ok? Aquí le damos un poquito más de intensidad. ¿Vale? Recortamos bien toda esa forma del lápiz, ahí lo tenemos. Hacemos igual con la tapa, me voy arriba,
Le damos un poquito más de intensidad aquí. En el lateral voy a marcar esta forma, ¿vale? Para insinuar que hay una curva. Marco aquí bien esta arista. Marco bien la arista inferior para que no se confunda con la tapa del envase. ¿Okay? Aquí igual voy a marcar una pequeña franja un poco más intensa en esa posición intermedia. Siempre cambiando la dirección de la línea. Marcamos bien la arista, no nos interesa perderla. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Qué nos falta? Hacer que resalte del fondo. Voy a hacer una pequeña línea de horizonte. Fijaos que la línea de horizonte se queda aproximadamente a esa altura. ¿Vale? El objeto se apoya, tiene una sombra que arroja hacia adelante en la dirección del mortero. ¿Lo veis? Esa es la dirección del mortero. La sombra que arroja tiene esa dirección y es una sombra muy intensa. Así que voy a trabajar con contundencia toda esta sombra. Aquí vendría el mortero, no lo vamos a hacer, pero todo esto es zona de sombra arrojada, muy intensa. ¿Vale? Esto va a hacer que el objeto se quede anclado al suelo, que no se nos quede como flotando en ninguna parte. Para una buena sombra, ¿de acuerdo? Habrá que determinar hasta dónde alcanza esa sombra. ¿Vale? La recortamos bien, es un objeto geométrico, así que nos conviene que esa sombra quede bien recortada, bien definida. ¿De acuerdo? Sería algo muy similar a esto que estamos viendo ahora. ¿Ok? Yo sé que estáis siguiendo la intención del ejercicio, ¿vale? Y pasa igual con el fondo, fijaos, por encima del objeto, aquí tenemos una capa donde apoya el objeto. Es una capa intensa que va a ayudar a recortar el objeto de la mesa donde se apoya, ¿vale? Fijaos cómo cuando quiero reforzar el sentido horizontal, utilizo el trazo en horizontal del lápiz, ¿ok? Y cuando quiero reforzar el sentido vertical, cambio la dirección del lápiz, ¿vale? De esa forma ayudo a entender el objeto. Y fijaos cómo la línea del horizonte se vuelve mucho más intensa. Es decir, el objeto se queda recortado sobre un fondo negro, ¿vale? Todo este es el fondo que veríamos, que recortaría el objeto. Todo esto es fondo, ¿vale? Este fondo sube por encima del objeto. Aquí estoy dándole mucha presión, estamos en un nivel máximo, nivel 6. ¿De acuerdo? Sobrepasamos el tapón. ¿Vale? Recortamos bien el tapón. Todo esto es fondo. Aquí sí que somos cuidadosos. ¿Vale? Yo estoy utilizando este trazo en vertical. Vosotros podéis utilizar direcciones de líneas diferentes, que no quede demasiado monótono, pero máxima intensidad posible de negro, el que nos ofrezca el lápiz. ¿Vale? Podemos combinar una dirección de línea distinta. ¿Ok? Y hacemos lo mismo en el lateral del cacharro, del objeto. Voy a seguir insistiendo con la vertical. Aquí, llevo cuidado, no me meto dentro. Bien, aquí, al límite. ¿Ok? Respetamos bien esa zona. ¿Vale? Esta sombra continuaría, se prolongaría hacia arriba de una manera que no sabemos, pues no sabemos el dibujo cuánto ocupa, pero seguro que me estáis viendo la intención. ¿Vale? Fijaos que no he utilizado la goma ni una sola vez. Goma prohibida. ¿Vale? Cuanta menos goma, más seguridad tendremos a la hora de dibujar. A veces sí, tendremos que emplearla, pero si lo podemos evitar, muchísimo mejor. ¿Ok? Este es el resultado.
Creo que lo podéis ver con bastante claridad. ¿Ok? Esquemático con un tratamiento de claro oscuro. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la sesión de hoy. Voy a subir el vídeo para que lo tengáis disponible a partir ya de esta tarde o de mañana. Nos vemos en la siguiente sesión.